Hola chicos, buenos días. Hoy día seguimos viendo los tipos de pronóstico y ahora sí vamos a entrar en lo que son los métodos asociativos. ¿Ya? Vamos a dejar un poquito de lado la serie de tiempo, que es lo que hemos estado viendo todas las clases anteriores, y vamos a ver un método asociativo que es la regresión lineal, que seguramente ya la conocen, lo han visto en otros cursos, pero hoy día la vamos a ocupar para los pronósticos. Entonces, el método asociativo, como ahora lo habíamos comentado antes, a diferencia del pronóstico con serie de tiempo, está asociado, o sea, casi siempre consideran varias variables relacionadas con la cantidad que se desea producir, ¿ya? O sea, ahora ya no vamos a usar el tiempo, sino que podemos ocupar cualquier otro tipo de variable que esté afectando directamente nuestra demanda. Tampoco podemos ocupar cualquier cosa, sino que tenemos que ocupar algo que afecte nuestra demanda, ¿ya? Una vez determinada dicha variable, se construye un modelo estadístico que se usa para pronosticar el elemento de interés. Este enfoque es más poderoso que los métodos de serie de tiempo, que incluyen valores solos de datos históricos, ¿cierto? En un análisis asociativo pueden considerarse muchos factores, por ejemplo, las ventas de computadoras personales Dell relaciona con el presupuesto para la publicidad de Dell, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Dice que, ¿cuánto voy a vender? Por ejemplo, de él, cuántos computadores voy a vender y lo asocia a cuánta plata yo voy a meter en publicidad. Y realmente tiene nosotros podemos pensar, ¿cierto?, que hay una relación directa entre ambas variables, ¿ya? Mientras más plata pongo en publicidad, obviamente, más voy a vender. Eso igual lo podemos comprobar a través de este método de regresión lineal, ¿ya? Los precios de la compañía, los precios de estrategia, estrategias promocionales de la competencia, todo eso lo podemos ocupar también como variable. Incluso la economía nacional. Hay veces en que la economía nacional, por ejemplo, podemos estar en tiempos de buena economía, ¿ya? Donde la gente esté dispuesta a gastar, y hay tiempos de recesión del país. Entonces, también eso va a afectar nuestras ventas y también lo podemos considerar entonces como una variable. Los índices de desempleo, en este caso las ventas de computadoras personales, se denominan como la variable dependiente. Ya, nuevamente, la dificultad en la regresión lineal aplicada a los pronósticos es identificar quién es mi X, identificar quién es mi Y. Recuérdense que estamos calculando los pronósticos, por lo tanto, la Y siempre va a ser la demanda o las ventas, ¿ya? Que yo voy a querer pronosticar para años futuros, ¿ya? Por lo tanto, va a ser mi variable dependiente. Y las otras variables siempre van a estar en el eje X, donde antes teníamos el tiempo, vamos a poner las otras variables independientes. ¿Ya? El trabajo del administrador es desarrollar la mejor relación estadística entre las ventas de computadoras personales y las variables independientes, en este caso, en este ejemplo. ¿Ya? La idea es buscar, ¿cierto?, entre todas las variables que tengamos independientes, buscar cuál es la que mejor se adapta y la que me va a entregar la mejor demanda. ¿Ya? Para eso también vamos a adentrar un poquito en esta clase a lo que es calcular el error y el coeficiente de correlación en estas rectas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la técnica que ya dijimos, análisis de regresión lineal, ¿ya? Él es el modelo de pronóstico asociativo más común, ¿ya? Por lo tanto, es el que vamos a ver la clase de hoy. Para el desarrollo de este podemos usar el mismo modelo matemático que empleamos con el método de mínimos cuadrados para efectuar la proyección de las tendencias, ¿ya? Entonces, como en la última clase ya vimos mínimos cuadrados, si no la vieron, vayan a ver el video anterior, ¿ya? Y es igual a lo que estábamos haciendo en mínimos cuadrados, pero ahora va a cambiar mi variable X, ya no va a ser el tiempo ni los periodos, ¿ya? Sino que vamos a tener un valor como tal, ¿ya? La variable dependiente que dejamos pronosticar siendo y promedio, pero la variable independiente X ya no será el tiempo, sino que será tanto. Pero fíjense que es la misma ecuación que teníamos antes. Valor de la variable dependiente y A, intersección del eje, B, la pendiente, y X, la variable independiente, que en este caso puede ser cualquiera. Vamos a trabajar entonces con este ejercicio. Nuevamente vamos a trabajar en nuestro Excel. ¿Ya? Para los que no lo tengan, como les había dicho, pueden solicitarlo aquí en los comentarios, indicando su correo, o para los que están trabajando en clases conmigo, lo pueden descargar desde clases. ¿Ya? Dice, la compañía de heladería El Pingüino, que la tenemos aquí en nuestra ciudad, donde estamos haciendo la clase, que es Iquique, Chile. El Pingüino fabrica
helados artesanales en la región de Tarapacá. Con el tiempo, esta heladería ha encontrado que su volumen de ventas artesanales depende de la cantidad de millares de turistas que ingresan a la región, ¿ya? Entonces, fíjense que esta heladería encontró que la cantidad de turistas se relaciona mucho a la cantidad con la que venden, ¿ya? Que al ser Iquique una ciudad turística, ¿cierto? Tiene mucha relación. Vamos a ver qué tanta, ¿ya? Entonces dice, la administración quiere establecer una relación matemática para ayudarse a predecir las ventas. Entonces, ¿qué nos entregan? Dice, los años. Estos son los datos de los años 2009 al 2014. Y la heladería me entrega los datos de ventas en dinero, ¿ya? Miles de millones, ¿será? Millones. Y según la cantidad de turistas en millares, ¿ya? Entonces aquí está la primera dificultad, que es siempre identificar quién va a ser mi X y quién va a ser mi Y. Esa es la primera dificultad siempre que tienen todos los alumnos. Entonces dijimos que mi I siempre van a ser la demanda o las ventas. Ya en este caso, por lo tanto, aquí me dicen directamente la palabra ventas, ¿ya? Por lo tanto, mi I van a ser las ventas de la heladería y mi variable X van a ser la cantidad de turistas. ¿Ya? Y ahí tenemos avanzado un montón. Si lo damos vuelta, esto va a quedar un desastre. Así que por favor, aquí hay que tomar mucha atención y definir bien quién es tu X y quién es tu Y. Ya, ahora nos vamos al Excel entonces mejor, ¿ya? Porque ahí está resuelto, pero vamos haciéndolo nosotros paso a paso. Y lo mismo que hicimos recién en los mínimos cuadrados. Tenemos que hacer una columna de X por Y, una columna de X cuadrado, una columna de Y al cuadrado, etc. ¿Ya? Ah, una columna... Sí, eso. Ya, entonces vamos a ver. Fíjense que... agregamos estas dos. De ahí la vamos a ver para el error. Pero calculemos primero la recta, ¿ya? Entonces tenemos que para calcular la recta necesitamos primero la pendiente, ¿ya? Y sabemos que B es la sumatoria de X por Y. Entonces vamos a crear esta columna que la voy a llamar X por Y y voy a empezar a multiplicar X por Y, X por Y, X por Y, por Y. Entonces, esta la voy a multiplicar por esta. ¿Listo? Los multiplico todos, ¿cierto? Repito la fórmula hacia abajo. No es necesario que esté haciéndola una por una. Y luego lo que me va a decir es que necesito la suma de todas estas. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ponernos aquí una suma. Y vamos a sumar todo esto. Listo, ese dato necesito, por lo tanto lo voy a poner en rojito. Después me dice menos n. Y no tengo ningún lugar para n. Ya, voy a anotar aquí n. Le vamos a dar un espacio. N es la cantidad de datos, por lo tanto, ¿cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 datos. Bien. Luego me dice que menos X promedio por Y promedio, ¿ya? Entonces aquí tengo que calcular el promedio de X y calcular el promedio de Y. Entonces vamos a calcular más promedio de X. Listo. Y más promedio de Y. Cierro paréntesis. Listo. Entonces, ese dato lo voy a ocupar, ese dato lo voy a ocupar. ¿Qué más dice la fórmula? Dice que los X deben, la suma de los X al cuadrado. Entonces, primero voy a sacar los X al cuadrado. En este caso tengo que mis X es esta fila de los turistas. Entonces el 1 lo voy a multiplicar por sí mismo para que quede al cuadrado. O ustedes pueden hacer el apóstrofe al cuadrado. A mí es más fácil, creo, que de esta forma. Y me dice que voy a necesitar la suma, por lo tanto voy a sumar acá. Listo. Este valor de 80 también lo voy a ocupar.
menos n, que ya lo tengo, por el promedio al cuadrado. Listo, tengo todos los datos. Vamos a meterlo en nuestra fórmula de b. Voy a abrir paréntesis, dice la suma de x por y, que vendría siendo 51,5, menos, abrir paréntesis igual por si acaso, n, 6 por promedio de x por promedio de y. Cierro paréntesis, y ahora es todo esto dividido por la suma de x al cuadrado menos n por promedio de x por promedio de x de nuevo, ¿cierto? Promedio de x al cuadrado. Y listo. Correcto, me falta un paréntesis. Ahora necesitamos calcular el A. Y el A dijimos que era el I promedio menos B, que recién lo calculamos, por el X promedio. 1,75. Y ahora recién puedo escribir mi función, ¿cierto? Y va a ser igual a 1,75 más la pendiente por X. ¿Ya? Y ahí tengo mi pendiente o mi ecuación en realidad de la recta. Y la pregunta del Cernatura era la siguiente. Cernatura ha declarado que la proyección de entrada de turistas a la región de Tarapacá será para el verano del 2020 de 6.000 turistas. Fíjense que aquí tenemos que tomar mucha atención porque aquí no tengo que tomar el periodo de tiempo. Ya no puedo decir el periodo de tiempo es, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 6 en igual 6 periodos. Entonces el 2020 debería ser en igual 7, por lo tanto voy a reemplazar x por 7. No, porque no estamos viendo que x es el tiempo, ¿ya? X es mi cantidad de turistas y tampoco puedo llegar y reemplazar el x por 6.000, ¿ya? Que ahí hay otro error y otra cosita que podemos también caer. ¿Por qué número lo vamos a reemplazar el x? Fíjense que toda la fórmula que hemos hecho anteriormente hemos usado 1, 3, 4, 2, 1, pero esos datos están en miles de turistas. Por lo tanto, si me dicen que ahora son 6.000 turistas, mi x en este caso va a ser igual a 6, porque el dato que vamos a ocupar ya tiene que estar en miles, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es y para calcular y va a ser igual entonces a 0,75 más 0,25 por los 6, que son los 6.000. Por lo tanto, yo voy a decir que en el 2020, ¿cuál va a ser mi respuesta? Yo voy a tener 3,25, debe ser miles de millones o millones de ventas de mi heladería, dinero, ¿ya? Tengo que responder de forma escrita y entender los datos, porque si no, me mecanizo y es lo que no tiene que ocurrir, ¿ya? Vamos a ver entonces, volvamos a la diapo. Debería estarse viendo bien. Vamos a revisar. Entonces, seguimos y, claro, nos dan estos datos de 3,25. Hablemos un poquito del error de estos datos que vamos a obtener. Error estándar de la estimación que estamos haciendo. El pronóstico de venta de la heladería, dijimos que nos dio 3,25. Esto se conoce como una estimación de lo que nos podríamos vender, ¿cierto?, de la demanda. La estimación puntual es en realidad la media o el valor esperado de la distribución de los valores de posibles ventas, ¿ya?
Para medir qué tan exactos, ¿cierto?, somos de las estimaciones de la regresión, debemos calcular el error estándar de esta estimación, que lo vamos a llamar de esta forma, S y X, ¿ya? Este es el error de la estándar de la estimación. Este cálculo se llama desviación estándar de la regresión y mide el error desde la variable dependiente, ¿ya? Y hasta la recta de regresión en lugar de hasta la media. La ecuación de la desviación estándar más utilizada es la siguiente, y es la que vamos a ocupar nosotros que estamos acá, ¿ya? Fíjense, tenemos I, me representa el valor de I de cada dato puntual, ¿ya? Y C, el valor calculado de la variable, ¿ya? Todo esto al cuadrado, ya, valor calculado de la variable dependiente a partir de la ecuación de regresión. Y N, el número de datos puntuales, ¿ya? Entonces vamos a calcular ahora en nuestra ecuación, el ejemplo que hicimos, ¿cuánto nos da este error de estimación? Ya, entonces, fíjense que acá tenemos la ecuación que recién nombramos, pero la podemos desarrollar de la siguiente forma, donde tenemos la sumatoria de los I al cuadrado. Se fijan que este dato no lo tenemos, entonces debemos calcularlo antes de empezar a meternos en esta ecuación. ¿Ya? Entonces voy a calcular los I al cuadrado y multiplico I por I simplemente. Y necesito la suma de aquello, entonces vamos a sumar todo esto. Listo, menos A, que ya lo tengo, por la sumatoria de I. Aquí ya lo tengo hecho, pero ustedes este procedimiento no lo tenían hecho. Sumar I y también necesito sumar X, ¿ya? Menos B, que ya lo tengo, por la sumatoria de X por Y, que también lo tengo, dividido por N menos 2, también los tengo todos. Entonces vamos a calcular el error de estimación. Y entonces ponemos, dice, todo esto envuelto en una raíz, entonces nos va a quedar bien grande esto, ¿ya? Raíz, la función raíz, voy a agregar un paréntesis al tiro por si acaso. La sumatoria de X, de Y, perdón, al cuadrado menos A, y A, ¿dónde está? Ahí, A, por la sumatoria de I, y esto lo voy a poner en un paréntesis, a ellos juntos, por si acaso. No sabemos, está de más confiarse en el Excel. Ya, menos B, dijimos aquí, por X, la sumatoria de X y. Listo, cierro paréntesis y cierro, vuelvo a cerrar otro paréntesis, dividido, voy a abrir otro paréntesis acá adelante para que no me equivoque. Dividido por N, y N dijimos que era 6, ¿cierto? Menos 2. Cerrar paréntesis, 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 y ahí estamos listos. El error entonces de estimación en este caso vendría siendo 0,31. ¿Ya? Vamos a volver a la diapositiva. Estamos proyectando bien. Hay que verificar esto. Verifico que estemos grabando bien. ¿Eh? Entonces, listo, tenemos que nos da el error de estimación de la heladería del pingüino. Súper. Y por último, tenemos que calcular también el coeficiente de correlación para la recta de regresión. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir este coeficiente de correlación? Describe qué tan cercano están los puntos según la recta que tú estimaste. Por ejemplo, aquí vamos a poder determinar si realmente me sirve usar la regresión lineal o los mínimos cuadrados para hacer este ejercicio o no.
porque pueden ser que los datos estén tan dispersos como en el caso este, que no me va a servir para nada, ¿ya? Entonces, cada vez que el R se acerque a cero, vamos a, em, vamos a decir que no se relacionan con nada con nuestro ejercicio. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que cada vez que este R se puede tomar los valores entre más uno y menos uno, ¿ya? Mientras más se acerca a uno o siendo uno, esta correlación va a ser perfecta. Fíjense acá en este ejemplo de acá, en este ejemplo de acá, la correlación es perfecta en el sentido de la tendencia positiva, ¿ya? Pero es perfecta mi correlación, entonces está súper bien ocuparlo. Mientras más se acerque a uno, en realidad más perfecta es, ¿ya? Y tenemos también que me puede dar menos uno, que también podríamos decir que está malo, en realidad no está malo, sino que en esa gráfica la tendencia tiende a bajar, ¿ya? Lo que tenemos que ver es que no ocurra esto, que me dé cero, ¿ya? Porque quiere decir que está mal utilizada esta técnica en estos datos que estamos trabajando. ¿Cómo se calcula esta correlación? ¿Ya? Tenemos que usar la siguiente fórmula. Y fíjense que esta fórmula ya tiene todos los datos que ya hemos usado antes. ¿Ya? Por lo tanto, ya no tenemos que calcular cosas nuevas. Ya, entonces vamos a calcularlo con la fórmula que les dije anteriormente. Es una fórmula mucho más grande, pero ya tenemos todos los datos de aquí, la sumatoria de los X, la sumatoria de los X por Y, etcétera. ¿Ya? Entonces solo nos falta meterlos a la fórmula. Entonces tenemos n, abramos varios paréntesis, n por la sumatoria de x y, que es 51, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, cerramos los paréntesis de arriba, y todo eso lo vamos a dividir por la raíz, abrir paréntesis, dos paréntesis, perdón, raíz de un paréntesis, porque vamos a tener que multiplicar dos factores, el n por x al cuadrado menos la sumatoria de los x al cuadrado. Ah, y aquí es la sumatoria de los x. Ah, es la sumatoria de los x y eso lo elevamos al cuadrado, ¿ya? O sea, aquí me equivoqué. Entonces tenemos, ¿dónde quedamos de nuevo? Mejor. Ah, no, 6 por la suma de los x al cuadrado, 51, menos la suma de los x, ¿dónde está la suma de los x? Al cuadrado, o sea, el mismo. Bien. Y tenemos ahí un paréntesis, tenemos dos paréntesis, ya, bien. Y todo eso lo vamos a multiplicar por los dos paréntesis, n por y al cuadrado, la sumatoria de y al cuadrado, que es esta, 39, menos la suma de y al cuadrado, la suma de y por la suma de y nuevamente. Y todo esto lo voy a cerrar y lo voy a volver a cerrar. Y creo que lo tengo que volver a cerrar. Ay, vamos a ver si nos da, si nos hace alguna diferencia. Claro, siempre falta un paréntesis. Uy, vamos a ver en qué me equivoqué. Seguramente algún paréntesis de acá arriba. Tengo el... Vamos a quitar uno de estos. Mira, podríamos hacer la parte de arriba dividida por la parte de abajo para que podamos verlo por partes, ¿ya? Y así no tenemos tantos problemas. Ah, necesito- y tengo la parte de arriba, solo lo de arriba, ¿ya?
Ahora voy a ponerlo de abajo, ya que obviamente me sobran muchos paréntesis. Acá no lo vamos a cerrar. Y la raíz sí de la multiplicación. Ay, ¿por qué no me da un número? Tenemos el 11 por el n, perdón, por E11, que vendría siendo la sumatoria de x al cuadrado, que es 18, menos el cuadrado, 18 al cuadrado, ¿ya? Y todo eso por n, nuevamente por la y al cuadrado, que es esta, G11, ¿sí? Este E11. Ah, es que E11 no es, viste, me equivoqué. E11 no es x al cuadrado, sino que yo puse x, y ya, es 80. Y ahí hay un error. Sigamos corrigiendo. G11 y C11, que son las y al cuadrado por la y al cuadrado. Seguramente me da un indeterminado en una raíz, por eso que no me daba el resultado. ¿Ya? Entonces ahora recién lo voy a calcular, ¿ya? Sería 39 dividido en todo esto. 0,90. Ese es realmente mi dato. ¿Ya? Y dijimos que, volvemos atrás, nos dio 0,9. Ahí está, 0,9. Nos dio igual. Dijimos que en el coeficiente de correlación tenemos que estar lo más cercano a 1, ¿cierto? Para saber que nuestros datos están, so- que podemos usar esta fórmula de correlación, en este caso la regresión lineal, y nuestros datos van a ser más fiables, ¿cierto? No podemos usarlo en datos que no tengan una correlación, ¿ya? Eso, chicos, ¿ya? A practicar este ejercicio, a calcular el error de estimación estándar, también lo podemos calcular con los mínimos cuadrados, y este R también lo puedo calcular con los mínimos cuadrados, ¿ya? Recuerden que no lo puedo ocupar en otros factores, y la otra diferencia es que puedo hacerlo con muchos, en el caso de los mínimos cuadrados, con periodos a largo plazo. Y en el caso del asociativo, que es lo que estamos viendo hoy día, nuestro X puede ser cualquiera, cualquier valor, no necesariamente el tiempo, como lo hemos visto antes. ¿Ya? Cuídense, nos vemos, chao, chao. Ya, chicos, si quieren ver más videos, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Dale like si te gustó este video o suscríbete. Chao, chao.